Antes de la boda de mi hija, entré en un taller de sastrería para recoger mi traje. La dueña me empujó hacia el probador y me ordenó guardar silencio. Ni una palabra, me dijo. En cualquier momento llegarán tu hija y su prometido, y tienes que escuchar esto. Me quedé detrás de la cortina. Lo que oí apenas un minuto después me hizo sentir como si un aro de hierro me apretara el pecho. Bienvenidos a este canal de historias de vida. Cada día nos escriben desde lugares inesperados. ¿Y tú desde qué ciudad nos escuchas? Déjamelo en los comentarios y comenzamos. Gerardo Vidal Yáñez recorría la acera de la avenida del Puerto con esa seguridad lenta que solo tienen los hombres que han levantado algo grande con sus propias manos. Era dueño de media zona de bodegas al otro lado de la circunvalación. Conocía por nombre a los jefes de ruta, a los encargados de carga y a más de un funcionario que alguna vez había intentado ponerle una trampa. Entrecerraba los ojos por el sol de junio, que jugaba con los escaparates de vidrio, y pensaba que pagar por un traje lo mismo que costaba mantener durante meses a una pequeña empresa era una extravagancia ridícula. Pero Eugenia había insistido y él, en 26 años, jamás había aprendido a decirle que no. Cargaba 72 años sobre los hombros, filas interminables de camiones pesados. Contratos con grandes cadenas de supermercados y un centro logístico en el que había dejado cada nervio desde aquellos tiempos turbulentos en los que todavía trabajaba como encargado de envíos en una vieja base de distribución. Todo eso le permitía darse cualquier capricho. Pero ese traje de gala no lo compraba por vanidad, lo compraba por su hija amada, para que ella, al caminar con él hacia el altar, viera a su lado una presencia firme de la que pudiera sentirse orgullosa. La madre de Eugenia había muerto cuando la niña apenas tenía 5 años. Aquel noviembre, 21 años atrás, Gerardo lo recordaba segundo a segundo. Recordaba a Eugenia llamando a su mamá entre delirios de fiebre. Recordaba sus propias noches junto a la cama, limpiándole la frente húmeda, acomodándole la cobija y haciendo un juramento silencioso a sí mismo y al cielo, la iba a proteger de cualquier desgracia. Aunque el mundo se viniera abajo, ella nunca estaría sola. 17 años atrás, Clara Proaño había entrado en sus vidas. Eugenia aceptó a su madrastra sin guerras abiertas, aunque sin demasiada ternura. Clara aprendió a vivir en esa casa como quien camina sobre vidrio fino, siempre correcta, siempre prudente, siempre un paso detrás. Pero el centro del mundo de Gerardo siguió siendo su hija. Eugenia era su brújula íntima. Por ella levantó un imperio, peleó con inspectores, soportó traiciones comerciales, sobrevivió a un fallo cardíaco 3 años antes y escapó de la habitación del hospital apenas una semana después, porque ¿quién, sino él, iba a entregarla en manos de su marido? El taller de Lucía Zárate se escondía en un patio tranquilo detrás de un arco antiguo. Dentro había azulejos impecables, 3 maniquíes silenciosos en una esquina y una tetera que siempre parecía estar de guardia junto a la ventana. Gerardo llegó con 20 minutos de margen, esperando su acostumbrada dosis de amabilidad, un té fuerte y una charla sin importancia. Lucía le alquilaba aquel local desde hacía 15 años y, con el tiempo, había dejado de ser una simple inquilina. Era una de esas pocas personas cuya honradez nadie ponía en duda. Pero ese día Lucía lo recibió en la entrada con el rostro del color de la tiza vieja. En lugar del saludo habitual, le agarró el codo con una fuerza imposible de esperar en una mujer tan pequeña, acostumbrada a trabajar con agujas, hilos y telas finas. Don Gerardo, ni un sonido, susurró Lucía con urgencia, casi arrastrándolo hacia el fondo. Venga conmigo, rápido. Prácticamente lo empujó hacia la abertura estrecha de un probador. Corrió la pesada cortina y se llevó un dedo a los labios. Gerardo frunció el ceño, más desconcertado que molesto. Aquello no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Lucía, ¿ahora te dio por jugar a los espías?, murmuró con una ironía seca, tratando de conservar la calma. ¿Qué clase de espectáculo es este? Lucía se inclinó hacia él. Tenía la mandíbula tan tensa que apenas podía moverla. Cállese, por favor, suplicó con un hilo de voz, temblando de miedo. Ahora van a llegar Eugenia y Pablo. Creen que salí a almorzar. Los dejará pasar la aprendiz. Usted tiene que escuchar esto,
don Gerardo. Tiene que escucharlo. Él estuvo a punto de protestar. En décadas de negocios habían intentado engañarlo competidores, presionarlo inspectores y hasta un capataz se había fugado con una partida de varillas de acero. Pero esconderse en el probador de un taller de ropa femenina era una escena a la que su vida todavía no lo había llevado. Y aún así, en los ojos de Lucía, en la forma en que le vibraba el labio inferior, había algo que lo obligó a apoyarse contra la pared de espejo y quedarse inmóvil. La puerta de entrada respondió con un golpe breve. Pocos minutos después llegó primero la voz de Pablo. Pero no era el tono educado, suave y servicial al que Gerardo se había acostumbrado desde que lo conoció. Era un retumbo áspero, seguro de sí mismo, la voz de alguien que por fin se había quitado una máscara incómoda y la había arrojado al suelo con desprecio. Los documentos tienen que estar sobre la mesa el lunes, soltó Pablo con frialdad, como quien dicta una sentencia. Apenas terminemos la fiesta, poder general para todo. Bodegas, cuentas, administración, todo. La voz de Eugenia sonó irritada, con un capricho agudo que la volvió irreconocible. Se resiste, escupió ella con impaciencia, golpeando el suelo con el tacón. Repite que antes quiere que León revise todo. León es su abogado, ¿entiendes? Si ese zorro viejo se agarra de los papeles, no vamos a ver ni un centavo. Pablo soltó una risa baja, sin alegría. Entonces actúa, ordenó con veneno en la voz. Llora un poco. Dile que es por nuestro futuro juntos. Tú eres profesional en eso. Llevas 26 años haciéndolo. Gerardo quedó helado. Temía traicionarse incluso con la respiración. Pablo siguió soltando cifras con la precisión de un liquidador sin sangre. Poder notarial. Venta de activos en un mes. $70 millones en efectivo. 250 millones en propiedades. Demanda para declararlo incapaz. Un psiquiatra comprado. Diagnóstico de demencia progresiva sin demasiadas formalidades. Una residencia cerrada en las afueras donde, según sus propias palabras, a los viejos los borraban de la memoria en 6 meses. El plan era sencillo, para enero estarían fuera del país. Eugenia respiró con fastidio, como si todo aquello fuera una molestia cotidiana. Estoy cansada de jugar a la hija obediente, soltó con una dureza que no dejó espacio a la duda. Ya no soporto escuchar sus memorias eternas sobre los años difíciles. Yo no nací para cambiarle pañales a un viejo que dentro de 5 años va a estar babeando. Necesito libertad. Quiero que simplemente desaparezca del mapa. Una humedad ardiente le recorrió el rostro a Gerardo. Solo un instante después comprendió que eran lágrimas. En su memoria apareció Eugenia de niña en bicicleta junto al muelle, su manita diminuta dentro de la suya, las noches sin dormir junto a su cama, las tiendas enteras que él habría vaciado solo por verla sonreír. Y esa misma Eugenia planeaba encerrarlo en una caja de cemento mientras gastaba su herencia. Gerardo hizo un movimiento hacia la salida. Lucía le sujetó la muñeca con una fuerza desesperada. Se pegó a él dentro del espacio estrecho del probador y negó con la cabeza una y otra vez. Con la otra mano sacó el teléfono y escribió en letras grandes una advertencia que lo detuvo en seco. Si sale ahora, ellos lo convertirán todo en una broma y dirán que usted está perdiendo la cabeza. Luego llegó un segundo mensaje. Tenemos que esperar. Necesitamos pruebas. Pablo soltó una risa corta y satisfecha. El viejo romántico está pagando su propio funeral y ni siquiera entiende hacia dónde va todo, se burló con una seguridad obscena. Y encima no escatimó en el traje. Eugenia respondió con una ligereza que le cerró la garganta a Gerardo. El final perfecto, murmuró casi divertida. De todos modos, el banquete lo paga la casa. Gerardo cerró los ojos y sintió el frío del vidrio contra la nuca. El padre sentimental de la novia se evaporó. En su lugar despertaba el Yáñez de la vieja escuela, aquel que, en los años más duros, había perdido casi toda su flota y, en apenas 3 meses, había recuperado posiciones y aplastado al competidor que se había atrevido a jugar sucio. 20 minutos después, los pasos se apagaron. Gerardo salió de su escondite y marcó un número que llevaba una década acumulando polvo en la memoria de su teléfono.
Mateo, habla Yáñez, murmuró con una calma helada, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito que me saques todo sobre Pablo Arias Galván. Hasta la última multa sin pagar, cada mujer que dejó atrás y cada deuda de centavos. Para mañana en la mañana quiero todo sobre mi mesa. Al atardecer del día siguiente, Gerardo hizo esperar a todos a propósito en un restaurante junto al muelle. Era un viejo truco de negociación del siglo pasado, desequilibrar a los oponentes antes de que empezara la partida. Entró al salón media hora tarde, apoyándose de manera teatral en un bastón que necesitaba tanto como una quinta pierna, y permitió que Pablo lo tomara del codo. Eugenia sonreía de un modo deslumbrante. Gerardo se sorprendió pensando que, sin duda, el talento dramático lo había heredado por la línea materna. «Papá, ¿por qué tardaste tanto?», exclamó ella con una preocupación demasiado dulce para ser verdadera. Estábamos desesperados. En pleno curso de la cena, Gerardo lanzó el primer anzuelo. Lo hizo con naturalidad, entre sorbos de agua. Me llamaron de la autoridad fiscal, comentó con voz cansada, como si hablara de un trámite aburrido. Preparan una revisión masiva contra empresas de transporte junto con varias dependencias. Pueden congelar las cuentas de todos los involucrados durante 5 años, y cualquiera que firme poderes durante ese periodo entra automáticamente como cómplice en causa penal. El rostro de Eugenia tomó un tono terroso. Pablo dejó caer la servilleta y se agachó debajo de la mesa para recogerla, tratando de ocultar unos dedos que ya no obedecían. Eugenia apoyó la palma sobre la mesa con tanta fuerza que la vajilla tintineó. ¿5 años? Balbuceó con rabia mal disimulada. Eso es absurdo. El dinero es nuestro, es decir, quería decir que ese dinero es para tu tratamiento, papá. ¿Cómo pueden hacer algo así? Pablo recuperó al instante su registro aterciopelado. Don Gerardo, usted está muy alterado, murmuró con falsa compasión, inclinándose hacia él. Recuerde lo que dijo el médico. Cuando se estresa, a veces percibe cosas que no están ocurriendo en realidad. Clara se sumó de inmediato, como si hubiera estado esperando su turno. Gerardo, acuérdate de aquella historia con el guardia de la base, rogó con voz dulce, aunque sus ojos estaban inquietos. También estabas convencido de que te robaba. Solo necesitas descansar. Gerardo interpretó la derrota. Dejó caer los hombros, se llevó una mano a la frente y aceptó que quizá estaba demasiado cansado. Asintió dócilmente cuando Pablo le recordó con suavidad los documentos del día siguiente. Salió del restaurante con paso lento, arrastrando el bastón inútil, mientras en su cabeza ya se armaba una partida en la que la boda tendría el papel de posición final sobre el tablero. Al amanecer, Gerardo estaba sentado en el despacho de Mateo Castañeda. A su alrededor había montañas de carpetas, tazas vacías y ceniceros repletos hasta el borde. Mateo era un hombre triste, de párpados pesados y mirada de quien ha visto demasiadas cosas por el reverso. Extendía impresiones frente a él como cartas de un solitario fatal. Tu genio informático tiene una empresa registrada en una oficina del tamaño de un armario, resopló Mateo con ironía, empujando la primera carpeta. Está en un centro de negocios entre una compañía de fletes y una casa de empeño. Ni un solo empleado real, nada de software, solo una fachada en internet y un montón de reseñas falsas. Gerardo levantó apenas la mirada. Al grano, pidió con voz seca, sin tocar el café. Mateo empujó otra carpeta hacia él. Está endeudado hasta el cuello, Gerardo, murmuró con gravedad. Apuestas clandestinas. Le salió todo mal. Debe $6 millones a cierta gente. El plazo vence el lunes, justo después de la boda. Y esa gente no manda reclamaciones previas ni cartas de abogados. Esa gente lo mete en concreto. Gerardo guardó silencio. Mateo dudó un segundo antes de poner sobre la mesa la última carta. Era una fotografía granulada. Atardecer. Llovizna. Pablo, con una capucha profunda, entregaba un paquete a un tipo desaliñado con una bata blanca arrugada. Es paramédico, explicó Mateo en voz baja, señalando la imagen con 2 dedos. Lo echaron de la profesión por fraudes con recetas.
Tu futuro yerno le compró un medicamento cardíaco muy específico. Inyectado en el momento adecuado provoca un cuadro de arritmia severa. A tu edad, con tus antecedentes, lo registrarían como un infarto común. Mateo hizo una pausa. Un forense corriente no sospecharía nada, salvo que buscara eso de manera deliberada. Gerardo tomó la foto y observó durante largo rato los rasgos de Pablo, concentrado, eficiente, casi como un gerente de rango medio cerrando una compra. Era la cara de un hombre que pagaba por la muerte de otro para saldar sus cuentas. No necesitaba islas ni lujos imposibles. Necesitaba sobrevivir. Y el precio de la vida de Gerardo le parecía aceptable. Mateo golpeó la mesa con la palma abierta. Los entregamos ahora mismo, soltó con rabia contenida. Policía, fiscalía, lo que haga falta. Gerardo devolvió la fotografía con cuidado. La policía significa interrogatorios largos, abogados que en una semana fabrican una versión sobre medicina para el abuelo y salida bajo fianza, murmuró mirando un punto fijo. Pablo limpiará los rastros, se llevará a Eugenia y desaparecerá. Levantó la vista lentamente. Necesito algo más profundo. Un final público. Un golpe después del cual ninguna reputación pueda reconstruirse. Mateo entendió de inmediato. ¿Qué necesitas? Equipo para la boda, respondió Gerardo con calma implacable. Cámaras, micrófonos direccionales, toda tu colección. Ha llegado la hora de preparar un brindis que todos van a recordar. Mateo aún no había terminado los preparativos. El equipo requería ajustes cuidadosos y varias manos de apoyo. Pero la vida ya le había lanzado a Gerardo un nuevo giro, uno que él no había previsto. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina antes de lo habitual, encontró a Pablo junto a la estufa. Estaba de pie, con la camisa desabotonada, sosteniendo una tetera. Brillaba con esa expresión luminosa, ensayada con demasiada precisión, que ahora provocaba deseos de alejarse. Don Gerardo, justo pensaba en usted, canturreó Pablo con amabilidad artificial, levantando la tetera. Conseguí una mezcla de hierbas de la sierra. Para los vasos sanguíneos es una maravilla. La preparé especialmente para usted. Pablo colocó una taza frente a él. El vapor se elevaba sobre una infusión oscura y Gerardo, al contemplar aquella porcelana, comprendió con una claridad brutal que estaba mirando su propio final servido con plato y cucharita. Te lo agradezco, Pablito, murmuró con suavidad fingida, aceptando la taza. Tienes detalles poco comunes. Tomó la taza, se la acercó al rostro y, en ese instante, permitió que su mano temblara. Cerró los ojos, se tambaleó y se apoyó en la encimera. La taza se le escapó y estalló en pedazos, salpicando la alfombra con manchas marrones. La máscara de Pablo cayó por un segundo. Su rostro se deformó con una furia franca. Apretó el paño de cocina entre los dedos, pero enseguida recuperó la expresión de profunda preocupación. Cuidado, por favor, murmuró con alarma actuada, acercándose demasiado rápido. ¿Se siente mal? Gerardo no encontró palabras para responder. Desde el pasillo entró Rodolfo, el perro salchicha de 12 años, que durante toda su vida caprichosa había ignorado cortes de carne de primera y patés finísimos. Pero el charco en el suelo despertó en él una curiosidad repentina. Rodolfo lamió la fibra de la alfombra un par de veces antes de que Gerardo lo sujetara del collar y lo apartara. 3 minutos después, el perro se desplomó. Las patas se le contrajeron por convulsiones. Una espuma blanca le brotó del hocico. La columna se le arqueó. Pablo abrió los ojos con una actuación apresurada. ¿Pero qué es esto? Balbuceó con falsa confusión, retrocediendo medio paso. Don Gerardo, hay que llevarlo al veterinario. Tal vez veneno para roedores. Los gatos de la calle pudieron traer algo. Pero Gerardo ya salía a toda prisa, ignorando la excusa. La situación era absurda. Rodolfo no había salido de la casa desde la noche anterior. En la sala de espera de la clínica veterinaria, con la piel manchada de espuma y saliva del animal, Gerardo permaneció sentado sin apartar los ojos de la puerta del consultorio. A Rodolfo lograron estabilizarlo 1 hora y media después.
El veterinario salió con el rostro agotado y explicó que la dosis evidentemente no estaba calculada para un perro de 12 kilos, sino para alguien bastante más grande. Bastaron unas gotas absorbidas por la alfombra para ponerlo al borde de la muerte. El perro saldría adelante, pero pasaría al menos 3 días conectado a suero. Si Gerardo hubiera bebido aunque fuera un sorbo, en ese momento él mismo estaría convulsionando. Su vida se apagaría mientras Pablo fingía desconcierto y Eugenia exprimía de sí unas cuantas lágrimas. El temor que antes flotaba en algún lugar del subconsciente desapareció por completo. El Gerardo que solo quería darle una lección a su hija durante la fiesta dejó de existir. En su lugar quedó un hombre sin frenos. Y eso lo convertía en una amenaza seria. Sacó el teléfono y llamó a Mateo. Mateo, cambiamos la estrategia, pronunció con una voz tan baja que parecía otra persona. Necesito recuperar todo. Hasta el último dólar. Esa misma noche, Gerardo se reunió con el abogado León Valverde en una cafetería de carretera, un lugar sin rostro, con muebles de plástico y una pantalla muda en una esquina. León lo esperaba con 2 carpetas de cuero idénticas, imposibles de distinguir a simple vista. En esta están los papeles preparados por Pablo, explicó León con precisión, abriendo la primera carpeta. Poder total, derechos sobre activos, cambio de titularidad. Después tocó con la palma la segunda carpeta. Y aquí está nuestro señuelo. Por fuera es el mismo paquete, pero en lugar de derechos sobre bienes contiene reconocimiento de responsabilidad. Y este formulario, que parece consentimiento para intervención médica, en realidad fija el hecho de la presión ejercida sobre usted. Gerardo observó el papel con atención. Cambio de mano dominante, murmuró con una sombra de aprobación. León asintió. Firme con la izquierda, indicó con serenidad quirúrgica. Usted es diestro desde hace más de 70 años, don Gerardo. Tiene miles de contratos y documentos firmados a sus espaldas. Si Pablo no se da cuenta, será porque estará demasiado concentrado en su triunfo. León cerró las carpetas lentamente. Sumado al resto, es el final. León cerró las carpetas y exhaló despacio. Es una jugada al borde del precipicio, advirtió con preocupación contenida. Gerardo tomó la carpeta falsa. No habrá caída, respondió con una serenidad amarga. El hambre de dinero lo cegó tanto que no protestaría ni aunque firmara con el pie. 2 días después, Gerardo llamó a un equipo médico y se acomodó en el suelo del vestíbulo. Cuando uno de los médicos le preguntó en qué año estaban, él exhaló con voz perdida. 1985. Miraba al vacío como si la memoria se le hubiera roto. La conclusión preliminar confirmó lo esperado, alteración de la circulación cerebral. Pablo y Eugenia aparecieron en la habitación 1 hora después. Pablo tenía la mirada inflamada y un tic nervioso junto a la boca. Los cobradores de Mauricio no dejaban de presionarlo y aquella deuda enorme ya le quemaba la espalda. Se acercó a la cama con una carpeta en la mano. Sus palabras salían como granizo, rápidas, torpes y desesperadas. Don Gerardo, necesitamos su firma, apremió con una voz falsamente angustiada. La situación es crítica. Puede requerirse una intervención. Los cirujanos no pueden proceder sin formalidades. Gerardo lo escuchó con un cansancio amargo. En aquel torrente no había una sola gota de verdad. Ni su yerno ni su hija llamaron al médico, ni preguntaron por los detalles de su estado, ni quisieron saber de qué procedimiento se trataba exactamente. Eugenia le apretaba el antebrazo. Papá, por favor, murmuró con lágrimas listas para aparecer, inclinándose sobre él. Firma por tu propio bien, por nosotros. Cuando la mano derecha de Gerardo perdió movilidad, Pablo no dudó ni un segundo. Le puso en la izquierda una pluma de lujo, un accesorio que el mismo Gerardo le había regalado en las fiestas del año anterior. Gerardo trazó una firma quebrada, torpe, insegura. Ellos tomaron la carpeta y salieron sin concederle una mirada. En la puerta, Pablo ya daba órdenes por teléfono. Activa el proceso, susurró con urgencia, creyéndose victorioso. Tenemos todos los papeles. Gerardo se incorporó lentamente, se sirvió agua y miró su mano izquierda.
Aquella extremidad acababa de definir el futuro de ellos en un lugar bastante menos cómodo que su casa. Pulsó el botón para llamar al personal y pidió que invitaran a la policía para denunciar el robo de documentos. Cuando el médico de guardia insistió en hospitalizarlo, Gerardo firmó el rechazo. Era el mismo formulario oficial que los médicos ponen frente a los pacientes tercos con expresión resignada. Lo dejaron marcharse cerca de la medianoche, después de comprobar que la presión estaba estable y que el paciente estaba decidido a irse. Muy entrada la noche, a las 2 de la madrugada, Gerardo estaba sentado dentro de su automóvil, no lejos del paseo junto al río, escuchando con atención por un auricular lo que ocurría en el coche de Pablo. Mateo se había ocupado del equipo el día anterior. Pablo hablaba por teléfono con una mujer. El viejo se rindió, soltó con satisfacción cruel. Está en una cama delirando con el siglo pasado. Perfecto. La mujer preguntó con una calma cotidiana, como si hablara del clima. ¿Cuánto le queda? Pablo soltó una exhalación divertida. Combinación de nervios y medicamento, respondió con frialdad. El motor se le apaga en un par de días. Cuando en el banquete llegue el postre, estará con suero, o en la morgue. Gerardo registró cada palabra. De aquella conversación se supo que la mujer se llamaba Juana Salcedo. Era la esposa legal de Pablo. Su matrimonio había sido registrado en San Miguel del Sur 5 años atrás y seguía vigente. La inscripción con Eugenia, como Mateo establecería más tarde, se había realizado con un pasaporte falso. En la base del registro civil, Pablo figuraba con otro apellido, limpio y soltero. La ceremonia que se avecinaba se convertía así en un fantasma jurídico. Pero lo peor era otra cosa. Pablo hablaba de Eugenia como si fuera un objeto barato, vacía, pegajosa y obsesiva. Admitía que apenas soportaba su presencia. Contó que había instalado cámaras en el dormitorio y que guardaba archivos para chantajearla si alguna vez se le ocurría reclamar derechos sobre la herencia. Gerardo se quitó los auriculares y permaneció largo rato en silencio. Ella había actuado con vileza. Pero era su sangre. Escuchar a aquel estafador hablar de su hija como de material desechable despertó en él algo que parecía haber muerto por completo tras la traición de Eugenia. Un deseo sordo, animal, de protegerla incluso de sus propios errores. Llamó a Esteban, antiguo especialista de su empresa. Esteban, necesito que abras la nube de un sujeto, ordenó con voz contenida. Borra cierto contenido y conserva duplicados. No para publicar, para archivo personal. Al llegar a casa casi al amanecer, Gerardo entró en su despacho, un espacio apartado, con mapas amarillentos en las paredes y una caja de tabaco fino. Detrás de un paisaje de río se escondía una caja fuerte de acero. La clave era la fecha en que había comprado la vivienda, conocida solo por 2 personas. Gerardo introdujo el código. Los seguros se dieron. El compartimento se abrió. Dentro no había nada. Millones de dólares en monedas. Las joyas de la madre fallecida de Eugenia. Todo se había evaporado. Por la mañana se sentó frente a Clara. Ella se echó a llorar de inmediato, sin esperar reproches. Era evidente que aquella carga llevaba tiempo aplastándola. Pablo se me acercó hace un mes, sollozó Clara, cubriéndose la boca con ambas manos. Me dijo que era la oportunidad de la vida. Un proyecto para triplicar la inversión en 6 meses. Mostró gráficos, testimonios, supuestos socios de la capital. Respiró entrecortadamente. Yo quería darte una sorpresa, Gerardo. Soñaba con decir en la fiesta que yo también valía para algo. Que en todos estos años no había traído ni $1 a esta casa y que, por fin. Gerardo la interrumpió con una calma que dolía más que un grito. La suma. Clara bajó la cabeza. Todo lo que había en la caja fuerte, susurró derrotada por la vergüenza. Y $10 millones de las cuentas. $15 millones en total. Él guardó silencio. Clara no era una criminal. Era simplemente una mujer que durante casi 2 décadas había vivido a la sombra de su marido, deseando con desesperación demostrar una sola vez que también era importante. Pablo había encontrado esa grieta y la había vaciado hasta el fondo.
Su ingenuidad parecía triste y destructiva al mismo tiempo. En aquella casa ya no quedaban aliados. Pero comprenderlo no le trajo amargura, sino una ligereza extraña. A quien ha perdido todo también se le caen los miedos. A la hora del desayuno, Gerardo estaba en el despacho de León, observándolo analizar la magnitud del desastre financiero. Esto es un fiasco, don Gerardo, murmuró el abogado con el rostro cerrado. Delante hay un pozo de deudas. Gerardo lo miró sin pestañear. León, necesito abrir la caja número 27 del Banco del Río. El abogado levantó la vista. Gerardo bajó la voz. Mi padre pasó por pruebas duras y no tenía ninguna ilusión sobre los bancos, explicó con gravedad. En los años turbulentos dejó a nombre de una persona de confianza unos locales comerciales en el centro, un par de salas y un espacio para tiendas. Hizo una pausa breve. Herencia legalmente propiedad personal. No entra en reparto. Lo mantuve en secreto. Ni Clara ni mi hija lo saben. León entendió de inmediato. Pablo rastreó todos sus activos, pero solo los digitales. Gerardo asintió con una sombra de ironía. No tuvo en cuenta que pertenezco a otra generación. Esos inmuebles existen solo en archivos de papel encerrados en esa caja. Hoy valen unos 50 millones de dólares. León se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere hacer? Preparar garantías sobre uno de los lotes a través del Banco del Río, respondió Gerardo. Necesito fondos en la cuenta operativa antes del mediodía. Quedaba el acto final. El más doloroso. Gerardo llamó a Sergio Medina, del Departamento de Delitos Económicos, a quien años atrás había hecho un favor. Le entregó los datos de la supuesta empresa de Pablo, gráficos de transacciones, informes de inversión falsos y pidió una sola cosa. Para la noche, todas las cuentas vinculadas a Eugenia Yáñez, Clara Proaño y Pablo Arias Galván deben quedar congeladas. Ni un dólar puede moverse. Sergio escuchó en silencio. Si las pruebas se confirman, para esta noche todo estará bloqueado. Gerardo colgó y se quedó mirando el teléfono durante largo rato. En esencia, acababa de entregar a su propia esposa. La mujer que durante años cuidó su casa, le preparó té por las noches y lo esperó fielmente de viajes que ya pertenecían al pasado. Sabía que aquello la destruiría. Pero también entendía otra cosa. Era la única forma de salvarla de seguir hundiéndose. La zona industrial junto al puerto fluvial recibió a Gerardo con el estruendo de las grúas y un olor espeso, penetrante, a combustible y grasa impregnado en el concreto desde hacía décadas. Parecía un hedor que no se iría ni cubriéndolo todo con cloro ni bajo una lluvia de 100 años. La oficina de Mauricio estaba en una construcción baja de ladrillo, detrás de un doble control de seguridad. El guardia de la entrada observó a Gerardo de arriba abajo y, con un gesto breve, señaló una puerta discreta al fondo del pasillo. Mauricio resultó ser un hombre bajo, compacto, vestido con ropa deportiva. Pertenecía a esa clase de personas que no necesitan levantar la voz para que los demás se queden quietos y absorban cada palabra. Estaba sentado detrás de un escritorio enterrado bajo albaranes y papeles. Cuando Gerardo se dejó caer en la silla sin demasiadas ceremonias, Mauricio ni siquiera se movió. Solo esperó, estudiándolo. Gerardo colocó un cheque bancario sobre la mesa. Usted tiene en sus manos un pagaré de Galván por 6 millones de dólares, dijo sin rodeos. No vengo a pagar sus deudas. Vengo a comprarlas. Mauricio llevó lentamente la mirada del papel al visitante. Durante un rato permaneció en silencio, golpeando la mesa con las yemas de los dedos. ¿Pariente suyo?, preguntó con voz baja, observándolo con curiosidad. ¿Yerno quizá? Gerardo sostuvo su mirada. En teoría. Mauricio soltó una sonrisa casi imperceptible. Usted es un hombre serio, don Gerardo, murmuró con una mezcla de respeto y diversión. Sacó de un cajón el documento necesario, lo revisó por encima y lo empujó hacia su invitado. Tómelo. Fíjese que el muchacho puso como garantía los derechos sobre una futura herencia. Contaba con sus propiedades.
Gerardo dobló el documento con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, junto con las fotografías que confirmaban la compra de la sustancia prohibida. Ahora llevaba bajo el pecho prácticamente todo el futuro de Pablo, comprimido en unas cuantas páginas escritas. En la elegante escena previa a la boda, en el salón de un hotel de lujo junto al agua, Gerardo ocupó el sitio principal de la mesa. Mostraba una serenidad tan perfecta que parecía haberse entrenado para ese papel durante décadas. Pablo, cuyo rostro ya tenía un tono rojizo de vino, se acercó a él cerca de las 10 de la noche. Se inclinó hasta su oído y habló con un desprecio que olía a alcohol. Ya encontré comprador para la mansión familiar, susurró con brutalidad. Cuando volvamos del crucero, no quiero ni tu sombra allí. ¿Entendiste, viejo? Luego le dio 2 palmadas fuertes en la mejilla. No fueron caricias. Fueron 2 golpes breves, humillantes, destinados a aplastar la dignidad ajena. Después, Pablo se alejó con calma hacia la barra. Eugenia apareció enseguida. Comenzó a acomodarle el cuello de la camisa a su padre, pero en el gesto no había cuidado. Había una molestia casi asqueada, como quien corrige un detalle feo en la decoración. Papá, finge que estás feliz cuando funcionen los flashes, murmuró con dureza, sonriendo hacia los invitados. Estás aquí para el ambiente. No te atrevas a arruinarnos la fiesta. Gerardo bebió un sorbo de jugo de manzana que, desde lejos, podía confundirse fácilmente con una bebida espumosa cara. Todavía le ardía la piel por las palmadas. Se puso de pie para pronunciar un brindis. Recordó cómo había llevado a Eugenia de niña al muelle, cómo nadaban juntos en el río, cómo se juró protegerla de cualquier desgracia. Los presentes sonreían con ternura. Entonces miró directamente a su yerno. «¿Y tú, Pablo?», pronunció con voz tranquila, dejando que cada palabra cayera despacio, «has sido para nuestra familia un verdadero descubrimiento. Tus lecciones sobre la confianza las hemos aprendido para toda la vida». Pablo se tensó de forma visible. Sus dedos se aferraron al cristal fino de la copa, pero no tenía nada que objetar. Desde fuera, aquello parecía una bendición paternal corriente. Gerardo añadió que había preparado un regalo especial, algo que le había tomado una vida entera construir y que bastaría un instante para entregar. Por una fracción de segundo, Pablo vio algo inquietante en su mirada. No era debilidad. No era confusión. Era una fuerza fría, calculada, antigua. Pero Gerardo bajó los párpados de inmediato y derramó torpemente el jugo sobre el mantel. Su mano tembló de manera notable. Pablo exhaló, convenciéndose de que la demencia del viejo solo jugaba con él al escondite. Al día siguiente, el salón de banquetes recibió a 300 invitados. Enormes lámparas de cristal, montones de flores naturales y mesas cubiertas con manteles blancos como nieve. Las formalidades en el registro civil ya habían quedado atrás. Sellos colocados. Anillos en los dedos. En pantallas gigantes se proyectaba una retrospectiva de Eugenia de niña, imágenes del compromiso y recuerdos familiares. La novia brillaba con un vestido que costaba lo mismo que un apartamento. Pablo irradiaba triunfo. Cuando el maestro de ceremonias dio la palabra al padre de la novia, el salón estalló en aplausos. Gerardo se levantó, dejando el bastón junto al sillón. Habló en voz baja, pero la acústica llevó cada palabra hasta las últimas filas. El día en que nació mi hija comenzó con una calma profunda, dijo mirando a Eugenia. Me prometí que ningún monstruo la tocaría. Construí, trabajé y respiré solo por ella. Los invitados se emocionaron. Clara se llevaba un pañuelo a las comisuras de los ojos una y otra vez. Gerardo dejó que el silencio creciera. Y ahora viene mi sorpresa, murmuró sin apartar la mirada de Pablo. No encontrarán esto en ninguna lista de regalos. Es un obsequio traído desde el centro mismo de la vida. Sacó del bolsillo un pequeño control y apretó un botón. Las imágenes festivas de las pantallas se apagaron de golpe. Tras un segundo de confusión, por las potentes bocinas que apenas un instante antes transmitían un vals de violines, sonó la voz de Pablo. El audio era tan limpio y amplio que ningún matiz se perdió entre él. Público. ¿Cuándo se muere?
Preguntó la voz de una mujer con una frialdad cotidiana. La respuesta de Pablo llenó el salón. Dosis de medicamento sobre un fondo de estrés y el motor se le apaga en un par de días. Cuando los invitados lleguen al postre, estará con los reanimadores o en la morgue. El salón quedó petrificado. Luego comenzó la segunda grabación. En ella, Pablo llamaba a su flamante esposa una mujer vacía, pegajosa y obsesiva. Admitía que le repugnaba su insistencia. Se jactaba de tener un archivo de videos comprometedores obtenido con cámaras ocultas en la casa. Estalló el caos. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros se cubrieron la boca con horror. Clara lanzó un grito desgarrado. Eugenia, aplastada por lo escuchado, no pudo mantenerse en pie y se desplomó sobre el suelo, arrugando el lujoso borde de su vestido. Pablo saltó de su lugar, ahogándose en gritos sobre falsificaciones y montajes. Primero se lanzó hacia la cabina de sonido. Luego hacia la salida de emergencia. Lucía Zárate observaba todo desde la primera fila con una calma asombrosa. Cuando Pablo intentó pasar corriendo junto a ella, Lucía, sin cambiar la expresión, simplemente extendió una pierna. La copa que sostenía en la mano ni siquiera tembló. Pablo cayó de frente contra las losas de mármol. Los pantalones se le rasgaron en las rodillas. La sangre empezó a correrle por la barbilla. Esteban, el administrador de sistemas de Gerardo, que durante toda la noche había pasado con éxito por un pariente lejano, lo inmovilizó de inmediato contra el suelo. Las puertas grandes al fondo del salón se abrieron. 4 agentes de Sergio, vestidos de civil, entraron con paso medido. Gerardo tomó otra vez el micrófono. Conspiración para quitar una vida, enumeró con una voz que no necesitó subir de tono. Fraude en cantidades extraordinarias, malversación y la cereza del pastel. Hizo una pausa. El matrimonio que acaban de celebrar es ilegal. El novio tiene una esposa vigente en San Miguel del Sur y, además, un pasaporte falso con otro apellido. Arrojó el micrófono sin ceremonia. Sergio presentó los documentos. Cuando levantaron a Pablo del suelo tomándolo por los brazos, él gritaba acusando a su suegro de locura y falsificación. Sergio no perdió la compostura. Pablo, arrastrado hacia la salida, giró la cabeza con el rostro lleno de sangre. ¿Crees que me venciste, viejo? Escupió con rabia ronca. Mañana mis abogados me sacan y pasaré por tu casa a tomar el té. Gerardo se acercó hasta quedar a un paso de él. Se apoyó pesadamente en el bastón y habló con una voz destinada a un solo destinatario. Si sales, susurró con una calma helada, afuera te esperan los hombres de Mauricio. ¿Recuerdas tu deuda? Ahora ese pagaré lo tengo yo. Soy tu principal acreedor, Pablo. Así que, créeme, tras las rejas estarás mucho más tranquilo que en la calle. El rostro de Pablo tomó un color ceniciento. Por primera vez en su mirada no quedó rastro alguno de arrogancia. Solo había un terror inmóvil y paralizante. Gerardo se volvió hacia su hija. Eugenia seguía en el suelo, extendiendo hacia él unas manos temblorosas. Papá, lo del asesinato no fui yo, susurró entre sollozos, casi sin aire. Te lo juro. Yo no sabía nada. Gerardo se arrodilló a su lado y le tocó el cabello. En ese instante, su alma pareció partirse. Una parte de él exigía abrazarla de inmediato y consolarla. La otra entendía que precisamente ese amor dispuesto a perdonarlo todo los había llevado a la catástrofe. Lo tenías todo, Eugenia, murmuró con una tristeza severa. Un padre, una casa, protección, pero quisiste jugar a ser adulta con dinero ajeno. Sacó un billete de $5,000 y abrió los dedos. El papel cayó lentamente sobre su vestido blanco. Para el taxi, añadió con voz quebrada, pero firme. Vete a donde quieras, pero olvida mi dirección. Tienes 26 años. Tanto querías independencia, recíbela como un regalo. Eugenia rompió en llanto. Tal vez Lucía te acepte en el taller para lavar pisos, continuó Gerardo. El trabajo ayuda mucho a aclarar la cabeza. El corazón le exigía salvarla. La razón le ordenaba mantenerse firme. Sabía que, si cedía en ese momento,
ella jamás aprendería a responder por sus elecciones. Fue la manifestación más amarga de amor de toda su vida. Dejarla sin ayuda para que pudiera encontrarse a sí misma. Clara se lanzó hacia él y se aferró a su saco. Gerardo, haz algo, suplicó entre lágrimas. Llama al banco. Declara quiebra. Tú puedes con todo. Gerardo la miró como se mira una puerta que ya se cerró. Los inmuebles de mi padre son propiedad personal adquirida antes del matrimonio, pronunció con frialdad. Artículo 36 del Código. Léelo cuando tengas tiempo. Clara se quedó inmóvil. ¿Y esos millones que tan generosamente transferiste al estafador fueron tu inversión personal en experiencia de vida? La demanda de divorcio está con tu hermana. La recibió esta mañana mientras te arreglaban el cabello. Clara se llevó las manos al pecho. 17 años, balbuceó entre sollozos. Hemos estado juntos 17 años. Gerardo no levantó la voz. No hacía falta. Te di una vida en oro y mi lealtad, respondió con un cansancio inmenso. Tú la cambiaste por la sonrisa del primer vividor que pasó. Cada quien carga con sus consecuencias. Gerardo caminó hacia la salida. Los invitados se apartaban delante de él como olas, en absoluto silencio. Habían ido a ver una celebración y recibieron los restos de destinos ajenos. En el estacionamiento, Gerardo ordenó que no trajeran la limusina de alquiler, sino su propio automóvil. Estaba apartado entre vehículos brillantes, algo golpeado por la vida, con una cicatriz visible en una salpicadera. Al sentarse al volante, no tomó el camino hacia la urbanización de lujo. Giró hacia la carretera que iba al sur. Santa Marina desapareció poco a poco en los espejos, la ciudad donde había levantado un imperio y donde acababa de dejar su pasado. Un par de horas después frenó junto a una cafetería de carretera. Pidió una porción de pastel de miel y un té fuerte. La pantalla del teléfono se iluminó con un mensaje de León. Los activos estaban bajo control. Los documentos ya estaban en el juzgado. Pablo seguía detenido. León preguntaba a dónde debía enviar las coordenadas. Gerardo escribió rápido. Me fui a pescar. Murmuró aquellas palabras para sí mismo con una paz que casi había olvidado. En la costa tenía una casita diminuta, comprada años atrás con ahorros personales, de la que su familia ni siquiera sospechaba. Allí lo esperaban una lancha, silencio y té de la mañana sin riesgo de encontrar veneno dentro. En la radio sonó una vieja melodía, una de esas que se oían en las cabinas de los camiones cuando él todavía era un muchacho que cruzaba la noche con el remolque lleno y los bolsillos vacíos. Por un instante imaginó a Eugenia sobre el suelo frío del hotel. Tal vez, con el tiempo, entendería. Tal vez no. Él tenía 72 años. Ya no tenía familia en el sentido acostumbrado de la palabra ni la casa de antes. Pero el tanque estaba lleno de gasolina. En la cuenta quedaban fondos sólidos. Y el pulso le latía parejo y fuerte. Estaba vivo. Y quizá, por primera vez en muchas décadas, era libre de hacer lo que quisiera. A veces la justicia no llega con gritos, sino con silencio, paciencia y verdad puesta sobre la mesa en el momento exacto. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Gerardo? ¿Habrías perdonado a Eugenia o también la habrías dejado enfrentar las consecuencias? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar en la lealtad, el karma y el precio de las decisiones, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando historias que se quedan dando vueltas en el corazón.